Bien, entonces, gracias a todos por participar en este evento, webinar que pues hemos creado para poder manifestar los diferentes procedimientos que hemos ido encontrando en el proceso de las peritaciones o reconstrucciones en hechos de tránsito y procedimientos que efectivamente realiza la Policía Judicial durante el procesamiento del lugar de los hechos. Y hoy hablaremos de la inspección técnica de vehículos en hechos de tránsito. Dentro de la invitación y que agradecemos por su colaboración y especialmente su tiempo y que van a participar con sus experiencias, tenemos al ingeniero Juan Carlos Sandoval, que es gerente de Sinfovial, ingeniero mecánico, perito en automotores y docente experto en seguridad vial. Tenemos también la participación del licenciado Eduardo Campbell de Panamá, quien ya nos había acompañado en la conferencia anterior, licenciado en Investigación Criminal y Seguridad, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, y también es socio fundador de la empresa Peritaje Tránsito Panamá. También trabajó para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en su país. Nuevamente nos acompaña el amigo Enric Escudé, quien trabaja en España en el área regional de tráfico metropolitana del norte. Y ingresó en el cuerpo de la policía de Mozos de Escuadra en 1996. Actualmente trabaja como investigador de campo y reconstructor de accidentes de tránsito. Y también hoy contamos con una nueva participación, nuestro amigo el ingeniero Diego Barahona Guzmán de Chile, quien es magíster en Políticas y Seguridad Ciudadana, licenciado en Ciencias Criminalísticas, perito judicial de la República de Chile en Investigación de Accidentes de Tránsito y Criminalística de Incendios, y gerente de empresa de estudio pericial Barahona y Muñoz, quien también tuve el placer de conocerlo en un evento, en un congreso nacional de Argentina. Estos serán los docentes que nos acompañarán el día de hoy. Vamos a tratar de cumplir con el horario, por eso las preguntas las haremos siempre al final. Cada uno tendremos un aproximado entre 40 y 45 minutos. Trataré de hacer esta introducción con respecto a la inspección a vehículos. Permítame un momento. Para dar esta introducción vamos a analizar algunos temas de importancia que se está generando en el procedimiento, tanto en campo como, digámoslo así, en laboratorio, que es lo que le llamaríamos al parqueadero donde son inmovilizados los vehículos que están inmersos dentro de un accidente de tránsito. El procedimiento como tal que ustedes ya saben, o la policía judicial, cuando llega al lugar de los hechos, ya saben todo el procedimiento de la cadena de custodia que se va a hacer al lugar de los hechos, donde aplicando métodos de búsqueda van a hallar los diferentes elementos, materia de prueba y evidencia física que se encuentran en dicho lugar. Dentro de ellos estarán los vehículos, los cuales serán, obviamente, se fijará planimétricamente, será una fijación fotográfica, ¿sí? Pero en esa fijación fotográfica, ¿cómo se está realizando? Y esa, si se está diligenciando el formato de inspección a vehículos y especialmente también el formato de informe policial de accidentes de tránsito que ha sido aprobado por la resolución 00168 del año 2012, en el cual hay unas casillas donde el agente o la autoridad de tránsito debe diligenciar cuáles son los daños, ¿sí? Entonces, primordial en casos de lesiones personales o homicidios, sabemos que se van siguiendo, obviamente, los procedimientos que establece el manual de policía judicial y el manual de cadena de custodia, que lo pueden ubicar en la página web de la Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación. Les voy a presentar aquí la página de la fiscalía.gov.co y allí está todos los procedimientos que se deben realizar, los actos urgentes, ¿sí? Y hablaremos de lo que son los servicios forenses y periciales. Los servicios forenses y periciales son actividades realizadas por expertos en ciencias técnicas u oficios que por medio de protocolos, de guías, de procedimientos, entre otros, prestan el apoyo técnico-científico a la Administración de Justicia. Dentro de esos servicios forenses y periciales tenemos el servicio de criminalística de campo y el servicio de laboratorio forenses. Ese servicio de criminalística de campo es las actividades que desarrolla la Policía Judicial
en el procesamiento del lugar de los hechos, teniendo en cuenta el manual de policía judicial. Y el servicio de laboratorio forenses, en este caso de inspección a vehículos, es el que realiza el perito al vehículo ya en el parqueadero donde haya sido inmovilizado por la autoridad competente. Entonces, el servicio de laboratorio forense, o más bien el servicio pericial, ese servicio pericial es la actividad realizada por un experto en una ciencia o técnica cuyo producto es la elaboración de un informe de investigador de laboratorio, que eso lo explicó el amigo Rafael en la conferencia anterior, o informe pericial basado en la aplicación del método científico para obtener conclusiones reproducibles. Recuerden que el método científico tiene un procedimiento donde ustedes van a aplicar van a realizar una exploración, van a realizar unos procedimientos de aplicación, unos procedimientos de búsqueda de esos elementos, ya sea un método, acuérdense que el método científico también implica o puede tener un método inductivo o deductivo, depende de lo que usted vaya a realizar, cuál es el objeto de su investigación. Es importante que el método que van a utilizar depende del objeto de investigación y cuál es cuál va a ser su resultado, ¿no? Es importante. Entonces, va a haber una experimentación y una aplicación de la ciencia para ustedes poder analizar, en este caso, los vehículos y determinar qué es lo que se busca con ese análisis de daños, ¿no? ¿Qué es lo que queremos con ese análisis de daños? Entonces, hablando del servicio de criminalística de campo, en el manual de policía judicial establece como esas actividades relacionadas en la búsqueda, recolección y aseguramiento de esos elementos materia de prueba en el lugar de los hechos. Esos procedimientos son útiles para ser aportados a los laboratorios forenses. Recordemos que también es importante esas fotografías que se realizan en campo y esas fotografías van a reemplazar a ese macroelemento materia de prueba en un juicio. Dentro de ese servicio de criminalística de campo, todas las autoridades, en este caso hablemos de las autoridades de tránsito que tienen funciones de policía o judicial, ¿sí? Cuando van a hacer ese procesamiento en lugar de los hechos, si encuentran algunos vehículos, deben realizar una inspección al vehículo, diligenciando el formato FPJ22, aunque el formato, pues hay una descripción general, ustedes pueden encontrar en YouTube, hay un video que muy corto y muy bueno que pues explica el diligenciamiento de este informe realizado por la Policía Nacional de Colombia, donde el numeral 1 hay una descripción general del vehículo, la clase, el servicio, el modelo, la identificación del vehículo y observaciones con respecto a las características del vehículo. ¿Qué observan ustedes en el lugar? Y a qué lugar usted va a remitir dicho vehículo. Posteriormente tendrá en el numeral 2 el reconocimiento exterior al vehículo que se debe realizar, donde aquí de pronto podemos marcar con una X cualquiera de esas casillas. Si yo encuentro, por ejemplo, en la fila de sangre, voy a ubicar que el vehículo, esa mancha de sangre, se encuentra en la parte anterior superior izquierda. Permítanme a ver si puedo hacer algo acá. En la parte superior izquierda y marcamos una X precisamente, a ver, si observan donde tengo en este momento el cursor, marcaríamos una X allí. Si encontramos rastros de tejidos, por ejemplo, en la parte media superior derecha, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero aquí nos quedamos cortos con no solo, digamos que lo que buscamos en un accidente de tránsito, en una reconstrucción o en una investigación de un accidente de tránsito, no necesitamos definir únicamente si se encontró abollado el vehículo en su parte frontal, tercio izquierdo y no más. No, necesitamos ir un poco más allá porque cuando ustedes van a determinar las trayectorias de los vehículos, van a determinar una hipótesis del accidente que sea objetiva para su informe de accidente de tránsito, ¿sí? Necesitan ustedes realizar un análisis previo a las deformaciones. En este caso, harían ustedes una descripción en observaciones, por ejemplo,
que se presenta, lo decía en la videoconferencia anterior, donde se presenta el parachoques tiene un hundimiento en tercio derecho. El capó y la persiana presentan una deformación, abolladura, ruptura en tercio medio. El parabrisas presenta una parabrisas trizado o si fue polifragmentado, trizado en su tercio izquierdo, zona inferior. Y lo importante, medir, por ejemplo, si fue el impacto con un peatón, por ejemplo, en qué parte del parabrisas impactó la cabeza de la víctima. Entonces podemos tomar una medida, una distancia del paral izquierdo, ya sea si el más cercano que encontremos, en este caso sería la izquierda, el paral izquierdo de acuerdo a la posición del conductor. Y con respecto al parallamas o al techo, ustedes pueden tomar esas dos mediciones. Y luego tenemos un numeral, el numeral 3, donde es el reconocimiento interior, lo mismo, ustedes van a encontrar si hay una mancha de sangre y si se encuentra en la zona 1 que corresponde al conductor y su entorno, la zona 2 al acompañante que se encuentra al lado del conductor y su entorno, el 3 que se encuentra en el asiento trasero izquierdo y su entorno y lo mismo así sucesivamente. También observaciones al respecto de esos reconocimientos. Eso sería para el servicio de criminalística de campo o el funcionario de policía judicial que está procesando el lugar de los hechos y encontró un elemento allí. Luego tendremos en el IPAT, el Informe Policial de Accidentes de Tránsito, que es el formato que utiliza aquí la policía y los agentes de tránsito en Colombia para describir de forma técnica el lugar de los hechos y describir técnicamente también las características del vehículo y en la casilla 8.8 la descripción de daños materiales del vehículo. Por ejemplo, entonces tenemos placa, en este caso, para esa imagen que se está presentando allí de un caso que se presentó, tenemos placa anterior rayada ubicada en el tercio izquierdo del paragolpes, huella de limpieza con vestigios de color azul en la cara externa de la llanta anterior izquierda, huellas de limpieza y rayones bajo el tanque de gasolina costado izquierdo. Entonces, por ejemplo, las huellas de limpieza y rayones bajo el tanque de costado izquierdo, ¿a qué distancia con respecto al vértice anterior izquierdo del vehículo se encuentran? ¿A qué altura con respecto a la superficie de la vía? ¿A qué distancia con respecto al lateral izquierdo? ¿Sí? Si tomamos un eje X y Y, es importante ubicar esos rayones, ¿no? Pero entonces, aquí es un espacio muy pequeño para hacer una descripción de daños de cuando tenemos varios vehículos y la magnitud del daño es considerable, ¿no? Entonces tenemos que anexar una hoja donde podamos hacer esa descripción más detallada. Bueno, entonces no vimos el video, pero lo que se busca es que el que va a hacer la inspección o el fotógrafo que está haciendo la fijación fotográfica de la posición final del vehículo, también es importante si va a hacer la inspección al vehículo, tomar mínimo 8 fotografías, que es alrededor del vehículo, en el orden que usted haya establecido, si va en el sentido de las manecillas del reloj o al contrario, y luego va a acercarse poco a poco hacia el lugar de impacto y las deformaciones que va presentando el vehículo. Y en el pie de foto, tanto el que va a hacer la fijación fotográfica, el que está haciendo el álbum fotográfico con respecto al vehículo, en el pie de foto, pues describir lo mismo que está describiendo el que hace la inspección al vehículo y diligencia el formato FPJ22. Entonces, ¿qué van a diligenciar? ¿Qué se encuentra en la parte frontal? Por ejemplo, en el anterior, lo que escribía el investigador dice placa anterior rayada, ubicada en el tercio izquierdo del paragolpes, que es este mismo vehículo, y ya vamos a mirar en detalle esa placa rayada. ¿Qué es lo que sucede? Que asociaron el rayón en la placa del vehículo, en la parte de identificación del vehículo, en esta zona, en el tercio izquierdo, ¿sí? De que en ese punto había sido impactada una motocicleta en su parte posterior, ¿sí? Por el rayón que se ubica en el vehículo. ¿Sí? Bueno, pero ¿cómo lo van a realizar? Entonces ustedes la parte frontal pueden dividir
en tercios y tenemos el tercio derecho de acuerdo a la posición del conductor, teniendo en cuenta su posición. Tenemos un tercio izquierdo, tercio medio y tercio derecho, perdón, el otro izquierdo, tercio derecho, tercio medio y el tercio izquierdo. Eso para hablar del lugar de impacto de manera general. Cuando vamos a lo particular, vamos a describir, por ejemplo, si fuera, voy a describir los daños que se observan en esa placa de identificación. Entonces voy a dividir esa zona en tercios, pero bueno, eso lo voy a hablar un poco más en detalle en el ingeniero Juan Carlos. Entonces divido en tres partes y digo que en la placa puedo encontrar en el tercio medio o tercio izquierdo y tercio medio voy a encontrar un rayón. Y importante que lo puedan hacer es a qué altura con respecto a la superficie de la vía se encuentra ese rayón y con qué distancia con respecto al vértice. ¿Cuál es la longitud del rayón? En el lateral izquierdo, si es un camión, en este caso, que tiene entonces su carrocería, la carrocería la podemos dividir también en tres partes, ¿sí? Con una división superior y una división inferior. Y al dividirla en tres partes tenemos un tercio anterior. Si ubicaría yo solamente esta parte, en esta zona donde estoy ubicando el cursor, estamos hablando que sería la división inferior, el tercio anterior de ese lateral izquierdo, ¿no? Lo mismo el tercio medio, tercio posterior, la cabina o la puerta, en este caso, si voy a hablar únicamente de algunas huellas o daños que se presentan en la puerta del conductor, entonces tenemos que en la puerta lateral izquierdo tenemos también una división inferior, una división superior, y que podremos encontrar un daño, por ejemplo, en el tercio anterior, división inferior, tercio anterior, tercio medio, división inferior, tercio posterior, división inferior y así sucesivamente. En la parte superior, en el techo, también nosotros podemos ubicar una línea divisora, una línea que divide al vehículo en dos partes, división izquierda y división derecha. En esa división también lo vamos a hacer en tercios, con un tercio posterior, tercio medio y tercio anterior. Y lo mismo para la zona de la cabina. Eso es lo que tendría que hacer el laboratorio de criminalística forense, en este caso, perdón, el de campo, el investigador, el policía judicial que está procesando el lugar de los hechos para diligenciar su respectivo, el informe policial de accidente de tránsito en la casilla 88 y para diligenciar el informe de inspección a vehículos. El servicio de laboratorio forense, ¿qué es lo que sucede con el de laboratorios forenses? Que hoy en día se ha presentado mucho cuando solicitamos nosotros copia del expediente y especialmente del peritaje o el experticio técnico que elabora el perito, que le hace la inspección al vehículo que estamos encontrando. En el manual de criminalística que tiene la Fiscalía también en la página web, ¿sí? Ese servicio de laboratorio forense en el caso de inspección a vehículos sabemos que es la aplicación de métodos científicos especializados e infraestructura tecnológica para el análisis de elementos de materia de prueba. Y la normativa penal colombiana vigente contempla la prestación del servicio pericial por parte de expertos de la Policía Judicial, estando tanto en el Instituto de Medicina Legal como también en entidades públicas o privadas y particulares especializados en la materia. En identificación técnica de automotores, el mismo manual de policía judicial y el manual de criminalística enfocan ese estudio o análisis más específicamente a la identificación técnica del vehículo para las autopartes, sus accesorios, el análisis comparativo de improntas, el apoyo técnico de inspecciones judiciales, consulta en las bases del Registro Único Nacional de Tránsito. Este es el análisis que están realizando la mayoría de peritos en automotores, ¿no? Los peritos técnicos en automotores. El servicio forense de la Policía Judicial, de identificación técnica de automotores, lo pueden solicitar tanto al CTI como a la Policía Nacional y en sus cuerpos especializados. En los cuerpos especializados, pues la Policía de Tránsito, incluso agentes de tránsito, tienen peritos que van un poco más allá a la identificación del vehículo,
¿sí? ¿Por qué? Porque sí están haciendo una descripción de daños y huellas que se encuentran en la estructura, tanto en la zona externa como en la zona interna del automotor, y analizando la seguridad activa y pasiva. Pero la mayoría de peritos técnicos en automotores están realizando son esas actividades que se encaminan a la identificación del vehículo con el fin de establecer la originalidad e identificar el vehículo motorizado o no motorizado. Y cuando existe duda sobre esos sistemas de identificación de un vehículo, como el número de motor, plaqueta y número de chasis, es donde se apoyan en un técnico capacitado quien mediante inspección podrá establecer si se presenta alguna alteración en los sistemas de identificación. Esto es lo que están haciendo en la mayoría de casos cuando el fiscal solicita a un perito que le haga ese estudio. O sea, solamente están realizando el estudio a la identificación del vehículo, ¿sí? Al número motor, a esa plaqueta serial, para determinar si son originales o no son originales la identificación del automotor, el sistema de identificación. Entonces, pero no están haciendo realmente una inspección eh, de las deformaciones y del sistema de seguridad pasiva y activa del vehículo, que es lo que nos va a permitir realizar posteriormente una reconstrucción del accidente, determinando cómo impactaron esa posición relativa y cuáles son las trayectorias preimpacto. Sin esa información no se puede realizar el estudio de la reconstrucción del accidente de tránsito. Entonces, aquí lo que tratamos es invitar que los técnicos en automotores, si bien es muy importante esta labor que están realizando, también es importante que vayan más allá y analicen las deformaciones que presentan los vehículos. Por ejemplo, en este caso, que les traigo a colación y ya termino con este caso precisamente, ustedes pueden observar las posiciones finales de un vehículo tipo camión en su respectivo volco, donde hay unos impactos. Si lo dividimos en tres partes, el lateral izquierdo presenta un impacto en el tercio anterior y tiene unos impactos en tercio medio. Y la posición final tenemos la motocicleta. Ahora, miren la motocicleta, esa posición que tiene. Es raro encontrar una motocicleta en esa posición final. Sin embargo, cuando empezamos a analizar ahora de lo general a lo particular, vemos que hay precisamente no uno, sino hay tres impactos, ¿sí? Con adherencia de tejido biológico. Necesito ubicar esos tres impactos, pero no solamente mencionarlos, sino describir a qué distancia se encuentra con respecto a la parte frontal o con respecto al vértice posterior izquierdo. Si yo analizo desde el vértice posterior izquierdo, a qué distancia está, por ejemplo, el impacto 3, el impacto 2, el impacto 1, y a qué altura se encuentra con respecto a la superficie de la vía. Es importante conocerlo porque esto nos va a permitir determinar cómo impactó el motociclista en esta zona y en qué zona impactó la motocicleta. Vemos la posición final de la motocicleta y su conductor, donde tenemos también unas deformaciones en la parte frontal de la motocicleta, su llanta, además de que tiene una fractura, el rin específicamente con qué zona se impactó la llanta delantera para tener esa fractura, ¿sí? ¿Dónde está ubicada esa zona que falta del rin de la motocicleta, de la llanta delantera? ¿Y en qué zona se pudo producir ese impacto? Y si este impacto, donde estamos observando esa parte o esas características geométricas de ese ring, ¿dónde está ubicado? ¿Será que esta zona que le estoy presentando allí coincide con que este sea el punto de impacto y que coincide con esa posición en volcamiento de un cuarto de vuelta para que quedara con sus llantas elevadas, como lo están observando en la imagen? ¿Y en qué zona? Porque si la teoría del perito es que el impacto fue invadiendo carril por parte del motociclista y que fue mucho más atrás, digamos que más atrás de donde está, por ejemplo, la gorra del joven, aunque sí lleva casco, hay otras fotos donde el casco está totalmente destrozado, y si me dice que el impacto fue en una zona mucho más atrás de la posición final, ese motociclista tendría que haber realizado un volcamiento de un cuarto de vuelta, generalmente, y quedar en volcamiento lateral. Es muy raro encontrar este tipo de volcamientos.
pero es importante analizar esas posiciones finales y los daños, que es lo que nos interesa el día de hoy. Aquí lo vemos ya en otra perspectiva, donde tenemos parte del ring, donde tenemos esa hendidura en la superficie de la vía que coincide con el impacto que tiene la llanta delantera y tendríamos que buscar con qué parte fue fracturado el ring de esa manera, con qué parte de la volqueta, si fue con la llanta delantera, si fue con las llantas traseras de ese vehículo, el segundo o el tercer eje, y es posible que encontremos en el neumático, en la banda de rodadura, esa marca de ese impacto, ¿sí? Y eso era lo que quería como dar la introducción realmente a lo que ahora van a hablar los demás ponentes, específicamente desde su experiencia, cómo se realiza esa inspección al vehículo de una manera técnica y de una manera adecuada para sus respectivos informes. Bueno, entonces yo creería que podríamos entonces inmediatamente, no sé si hayan preguntas, Rafael, pero podríamos pasar directamente al ingeniero Juan Carlos para que continúe con la charla, que este está más enlazado con lo que él va a explicar. Sí, él lo va a hacer de una manera más técnica para hablarles a ustedes de cómo realizar esa inspección. Bueno, sí, yo creo que no hay preguntas en el interno tampoco. Y como Ingeniero está Juan enlazado Carlos. con lo que tú estás diciendo, entonces mejor continuamos y cuando termine el ingeniero, si tienen preguntas de los dos ponencias, pues que se haga todo de una vez, ¿me parece? Claro que ¿Quién sí. continúa ahora? El ingeniero Juan Carlos. Vamos a ver si...